Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. El Señor siempre tiene grandes propósitos con nosotros. Antes de analizar algunos aspectos, sobre todo económicos, del discurso del presidente Abinader de ayer, quiero agradecer a don Fran Rainieri, ese gran visionario y pionero de Punta Cana y del turismo en la República Dominicana, por esta comunicación. Me hizo llegar una comunicación muy hermosa, agradeciendo el artículo que publiqué cuando pasó el cetro de conducción de Punta Cana a su hijo Fran Elías. Ay, sí. Que yo decía que eso es uno de los gestos que la sociedad dominicana debe verlo como un ejemplo, como un estímulo, cuando los padres que han formado un proyecto como Punta Cana pasan a sus 3 hijos la conducción y el control de ese proyecto. Eso fue un gran ejemplo para la sociedad dominicana, yo lo valoré. Y don Fran, gracias de verdad por esta carta que me llegó al corazón. Gracias de verdad, y gracias a toda la familia Rainieri, que siga ese proyecto de Punta Cana siendo una marca país para la República Dominicana. Que estuve en Punta Cana, en un hotel de Punta Cana con los trillizos. Ah, perfecto. Excelente. Excelente, ¿no? Todo el protocolo en el hotel. Sí. Ok, Punta Cana, es verdad. Marca país de la República. Sí, señor. Mire, el discurso del presidente Abinader ayer, como decía doña Consuelo, no fue una rendición de cuentas, fue un mantenimiento de promesas. O sea, el presidente siguió prometiendo muchísimas cosas. O sea, todo lo que va a hacer, todo lo que va a buscar, todo lo que quiere, perfecto. Entonces no fue una rendición de cuentas, fue continuar. Ahora, dio algunas cifras, y yo reitero que el presidente parece que quienes lo están asesorando, sobre todo desde el punto de vista económico, lo están poniendo a decir cosas que no son ciertas. Medias verdades o falsedades. Y me extraña porque el presidente es economista. Entonces, a mí me extraña. Yo decía lo de la inversión pública, que medio la aclaró ahora en este discurso, pero que había dicho una situación absurda. Volvió a reiterar algunas cosas que yo creo que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, histórico, la duplicación de las reservas internacionales. Perfecto, muy bien, término histórico, pero la explicación que da no era correcta. ¿Por qué tenemos tantas reservas internacionales? Por el aumento de la deuda y porque no se ha invertido ese dinero y está guardado ahí. El Banco Central lo tiene guardado, emite pesos, que es una preocupación. El Banco Central lo sabe, pero evidentemente tiene que jugar su papel en ese aspecto. Pero ciertamente, según informaciones extraoficiales, el Banco Central ha emitido más de 4.200 millones de dólares, su correspondiente en pesos, para garantizar eso ahí, que no salgan al mercado y se pueda disparar la tasa. Entonces, muchos dirán, no, eso no es así. Bueno, cuando usted evalúa, porque el ministro dijo un asunto sobre la deuda, pero cuando usted va y evalúa lo que ha pasado con la deuda, no es como dice el presidente Abinader, que dijo que la deuda que ha asumido este gobierno es para pagar compromisos viejos. También es falso. Es verdad que una parte ha sido para eso, porque es lógico, hay que darle continuidad a los préstamos anteriores, eso es verdad, pero no es cierto. Oigan bien, hasta el momento, ¿verdad?, en que hay todavía algunos préstamos en el banco. Yo decía, hay una discusión si son 13.000 o son 9.000 la cantidad de millones de dólares que el gobierno ha tomado. Y yo decía, quedémonos en los 9.000 que ha dicho el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De eso, solamente se ha usado de parte de ese dinero menos del 35% en pago de deudas anteriores, que es lógico que había que hacerla porque eran parte de esas deudas, se tomaron para inversión. No fue para Francachela, presidente. Yo creo que usted se equivocó en eso, o lógicamente lo pusieron a hacer política con eso. No es cierto. O sea, un país que está creciendo de manera sostenida y que tiene, como Julio decía ahorita, unos niveles de inversión extraordinarios permanentemente, no está cogiendo deuda para Francachela, no, es para invertirla. Diferente a este gobierno, que más del 60% que ha cogido como deuda no es para invertirla. Entonces, la verdad es esa. Es al revés, presidente. No es cierto. Y usted me excusa, y quienes le dieron ese dato se lo dieron falso. Ay, Dios. La mayor cantidad del dinero que se ha tomado ahora es para guardarlo. Ni siquiera para invertirlo, para tenerlo guardado en el Banco Central. Y lógicamente hay muchísimas promesas, pero
lamentablemente, la falta de operatividad, la ineficacia, la inexperiencia, llámelo como ustedes quieran llamarlo. La Fuerza del Pueblo, y Leonel le está diciendo que es la verdad, que viven improvisando. Bueno, usted le pone el nombre que usted quiera, pero evidentemente que el gobierno no ha tenido capacidad. O sea, ustedes saben por qué ha habido ese flujo y toda esa posibilidad de tomar todo ese dinero prestado. Porque le dejaron una economía buena antes de la pandemia. Si la economía dominicana es la economía más sólida de América Latina, por eso fluye tanta deuda, pero ni siquiera han tenido capacidad para poder invertir lo que han tomado prestado. Entonces, es al revés, presidente. No es para pagar compromisos viejos. Se ha tomado deuda para guardarla y mostrar, lamentablemente, la ineficacia del gobierno en cuanto tiene que ver con inversión. Lo mismo que tampoco es cierto, presidente. Me excusa el presidente, pero no es cierto que la deuda se tomó para salvar vidas. No es verdad. Ayer yo decía, para vacuna, alrededor de 400 millones de dólares, pero la deuda está en 9.000. Y en sentido general, según los datos del propio gobierno, la inversión en salud del gobierno ha sido alrededor, aproximadamente, de 1.300 millones de dólares. Y aumenten los 400 millones de vacunas. Estamos hablando de menos de 2.000 millones de dólares en inversión real, que tiene que ver con el sector de salud. Entonces, si estamos hablando, los 9.000 que dijo el ministro de Economía, estamos hablando de 7.000 millones. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho con eso? ¿Dónde está ese dinero? No está en salud. No es verdad que esté en salud. Entonces, también es falso, presidente, que se han tomado la deuda para salvar vidas. Y entonces, él le pide explicación a los anteriores, que qué hicieron con la deuda. No, el gobierno que tiene que explicar qué está haciendo con esta deuda o dónde están esos recursos. Lo otro es, bueno, también se ha destinado una gran cantidad de recursos para planes sociales. Señores, la realidad es que los planes sociales han sido eliminados, una parte importante, y reducidos en otra parte importante. Todos los planes que ha hecho este gobierno, todos tienen menos un alcance y un costo mucho más bajito que lo que tenía el gobierno anterior en medio de la crisis. Entonces, no es cierto que han aumentado la cantidad de subsidios sociales. No es verdad. Es todo lo contrario. Han eliminado programas que había implementado el gobierno anterior en medio de la crisis y los que están ahora lo que están funcionando de manera permanente, como Prosol y como otros, lo que han hecho es reducirlo. Y lógicamente otras cosas que sí se han ido de la mano de manera incorrecta, como acciones que supuestamente eran para favorecer y lo que han hecho es crear casos de corrupción. Entonces tampoco es cierto, presidente, que han aumentado la ayuda y los subsidios sociales. Es al revés. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver, es cierto que hay algunos aumentos de precios, sobre todo de productos de construcción, que se debieron a lo que tiene que ver con las materias primas internacionales. Eso es verdad. Sin embargo, oigan esto, el país de América Latina que tiene uno de los mayores niveles de inflación ha sido República Dominicana. ¿Por qué? Por el manejo incorrecto. Porque entonces los otros países también han sido afectados por el aumento de la materia prima. El mundo entero. Todos los países hemos sido afectados por el aumento de la materia prima. Entonces, lo que pasa es que aquí ha habido manejo incorrecto. Por ejemplo, no se puede decir que el problema del pollo ha sido por un problema de aumento de los insumos internacionales, de las materias primas. No es verdad. Ha sido una falta de planificación en el sentido de que con la peste porcina crearon un lío y lógicamente se aumentó el consumo de pollo y es una mercancía. La ley económica de la economía dice, si aumenta la demanda, aumenta el precio. Claro. Y no han podido enfrentar eso porque, señores, da pena y vergüenza, decía uno de los funcionarios del gobierno, que hace 2 días mataron 10.000 puercos en una sola. En una sola. Ya van de que 30.000. Eso es, señor, eso es una barbaridad. Y, bueno, que en paz descanse el presidente de la Asociación de Veterinarios, que dijo en este programa que una de las causas era que habían cancelado a todos los técnicos. Sí, señor. Entonces, falta de visión, planificación, ejecución y sentido de gobierno. Esa es la realidad de muchos casos. El pollo es un caso nada más, pero de muchos casos. Lo otro es, señores, el aumento de salario. Yo reitero lo que dije cuando el aumento de salario. Señor, lo que hubo fue un engaño.
No fue un aumento de salario, fue un engaño. Se está dando cuenta mucha gente. Yo conozco de varias empresas que los empleados fueron a decirle, auméntame mi salario. Y el empleador le dijo, perfecto, yo voy a hacer lo que dice el gobierno. Yo antes era una empresa mediana, ahora soy una empresa pequeña. Tú ganas 15,000, te tengo que bajar 12. Hago lo que dice el gobierno. No, espérese. En muchas empresas, porque lo que hicieron, señor presidente. Pero no hubo ningún júbilo, debió ocurrir un júbilo nacional con ese aumento. Pero, señora, lo que hubo fue un engaño a los trabajadores, un engaño, y sobre todo a las pymes, que yo reitero, el presidente ni mencionó las pymes en el discurso de anoche. ¿Usted sabe lo que es eso? Ni las mencionó. Yo en algún momento yo decía, bueno, por lo menos va un plan especial. Ni las mencionó. Y este aumento de salario, señores, fue un engaño y una estafa. Esto va a tener consecuencias más adelante. En principio todavía están dando vueltas. Nadie ha saludado el aumento de salario porque fue un engaño. Ay, Dios. Fue una estafa ese aumento de salario. Entonces, no se puede ver como un aumento. Y finalmente, sobre la reforma fiscal. El presidente dijo, bueno, por lo menos aceptó que va a haber la reforma fiscal integral, llama la reforma fiscal integral. Pero evidentemente la primera prueba que dieron no fue de reforma fiscal integral. Porque la primera prueba, como también me dijo muy bien Julio ahorita, fue lo que quisieron meter de contrabando en el presupuesto de este año. Esa es la línea. Porque el gobierno, lamentablemente, un gobierno como está en estas condiciones desde el punto de vista económico, no es cierto. No es cierto que va a bajar impuestos, no es verdad. Al contrario, a la clase media la van a golpear de manera, así como golpearon a los trabajadores con este engaño de aumento salarial, así mismo va a pasar con la clase media. Ustedes van a ver, vamos a esperar. El planteamiento es bonito, una reforma fiscal integral. Todos queremos una reforma fiscal integral. Seara Hatton dice que no, que es ponerle impuestos a los que más tienen. Porque evidentemente... Dice Seara Hatton, entonces... Y esa es la voz, se supone que esa es la voz del gobierno. Lo que pasa es que ellos todavía ni claro están en lo que quieren y lógicamente vamos a esperar que lo planteen, porque el deseo es muy bueno. Todos queremos, a final de cuentas, una reforma fiscal integral, pero en medio de esta crisis, cualquier reforma que quieran llevar, si es para, ¿verdad? Porque la situación del gobierno es bastante complicada en términos de ingresos. Entonces, cualquier reforma que vaya no es para bajar tasas, es para aumentar, para crear y para poner a gente a pagar más impuestos, especialmente a la clase media, que siempre es la más golpeada, porque es la más fácil de ponerle impuestos. Ojalá que en este caso, que es solamente un anuncio, hasta ahora lo que quisieron intentar hacer le fue quitado por la sociedad, que de nuevo tengamos ese mismo espíritu. Si usted quiere discutir, perfecto. No hay condiciones para reforma fiscal ahora, no hay condiciones, pero si la quieren hacer, tendrían que hacerla con mucho cuidado y yo estoy seguro que en ese aspecto, al igual que en otros aspectos, no van a poder implementarlo porque la sociedad no se lo va a permitir. Cambio y fuera.